Tu teoría sería que retomando el patrón oro se podría romper los ciclos de alza y baja en la economía, o sea, se podría obtener una cierta estabilidad económica. Habría una estabilidad mucho mayor. Romper los ciclos o acabar con los ciclos es complicado porque los ciclos al final se producen por un excesivo endeudamiento bancario. Entonces, el oro tampoco te impide, bueno, un patrón oro con reserva 100% sí te lo impide. Aún así podría haber pérdidas por deuda, por malas inversiones, etcétera. No tendrías probablemente un ciclo eh, al uso, pero sí que habría pues quitas de deuda, quiebras de bancos, etcétera. Lo que pasa es que un patrón oro 100% tiene problemas de flexibilidad, digamos, de flexibilidad monetaria, de ajuste de precios, etcétera. Entonces, la alternativa de oro con, digamos, letras de cambio, con, digamos, monetización de activos de elevadísima calidad a corto plazo, no te cierra del todo la puerta a los ciclos, porque cuando abres la posibilidad de monetizar activos, aunque digas solo de buena calidad, bueno, como eso es algo relativamente subjetivo, algo que tiene que apreciar el banquero, pues ahí ya te intentan meter toda la basura que pueden para maximizar beneficios a corto plazo, etcétera. Pero desde luego sí te lo limita mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque es que el banquero que empieza a monetizar mal pierde el oro, con lo cual tiene que dejar de monetizar o quiebra. Lo que pasa es que las quiebras bancarias con patrón oro también son muchísimo más asumibles. Es decir, ahora una quiebra bancaria puede ser conveniente, pero es traumática. ¿Por qué? Porque tu sistema de pagos lo realiza la banca. Es decir, el dinero físico es una nimiedad comparado con todo el dinero o medios de pago, mejor dicho, que utilizamos a través de depósitos bancarios. Entonces, claro, si la banca quiebra, la destrucción de dinero, la destrucción de la cantidad de dinero es brutal. Con lo cual, la economía se tiene que reajustar muchísimo, los precios tienen que caer muchísimo, absoluto y relativamente, etcétera. Con el oro, algo de eso hay, pero el efecto es mucho menor. ¿Por qué? Porque precisamente como es menos inflacionista que el dinero fiduciario, también es menos deflacionista. Cuando se destruye dinero, como se destruye mucho menos, la deflación necesaria también es mucho menor. Tú tienes, digamos, dinero contante y sonante con el que pagar. No, si quiebra el sistema bancario, no se interrumpe del todo los circuitos de pago de la economía. Con el dinero fiduciario sí. Con los too big to fail. Claro, con los too big to fail lo que sucede es eso. Es decir, como ellos han creado una gran cantidad de medios de pago, son las infraestructuras de los medios de pago, si tú destruyes eso, la economía se tiene que reajustar muchísimo. Que a veces es preferible a metamos dinero, 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 tapemos agujeros, 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 para al final mantenerte estancado 20, 30 o 40 años como Japón, ¿no? Pero aún así es traumático. Con el patrón oro es menos traumático. Entonces, se suavizan los ciclos, porque hay una disciplina mucho mayor. Quien invierte alocadamente, monetiza bienes futuros que no debería monetizar, no puede recurrir tampoco al Banco Central de manera desproporcionada, porque el Banco Central también está sometido al oro y si monetiza mucho pierde oro con el extranjero. Entonces digamos que a lo mejor tendrías ciclos mucho más cortos y mucho menos devastadores. Lo que se nos ha dicho es que con patrón oro había ciclos de manera mucho más recurrentes. En el siglo XIX estaban quebrando continuamente bancos y tal. Eso en parte es mitología. Es decir, en Estados Unidos no quebraban bancos por estar en el oro, sino por precisamente monetizar deuda pública, que conforme iba cambiando de valor te descapitalizaba los bancos y demás. En Inglaterra también tenías algunas quiebras bancarias, precisamente porque hay un cierto margen de imprudencia, pero en Escocia también tenías oro y no hubo quiebras bancarias en más de 2 siglos, ¿no? Pero imposibilitaba las guerras. A menos que se renunciara al patrón oro. Efectivamente, el patrón oro imposibilitaba las guerras. Claro, lo que pasa es que también los gobiernos muchas veces lo que hacían era directamente abandonar el patrón oro, pero obviamente mientras te mantengas en el oro es muy difícil porque no puedes financiarla, ¿no? Entonces, lo que decía es que, digamos que con el oro a lo mejor tendrías ciclos más breves, más recurrentes, pero serían simplemente ajustes coyunturales de, bueno, pues tengo que liquidar un stock de deuda muy pequeño y muy malo, pero me lo cargo y ya vuelvo. Y se nos ha dicho, no, con el dinero fiduciario eso ha terminado, porque como el Banco Central está respaldando la economía, la gestión científica del dinero y del crédito, pues eso se ha acabado. Y en cierta medida se acabó, es decir, si tú miras en los últimos 30 o 40 años, la cantidad de recesiones han sido mucho menores
que las del siglo XIX, por ejemplo. Problema, que nos ha venido una gordísima. Todas las que no hemos tenido se han juntado ahora. Se han juntado ahora con todos los problemas que ello acarrea de populismo político, de empeorar las cosas. Si están mal, pues como la gente no acepta que estén mal durante tanto tiempo, pues recurre a la política agrava más las cosas, un problema que era de deuda privada ahora se ha convertido en un problema de deuda pública, etcétera, etcétera. Es decir, sin patrón oro tienes la economía mucho más sometida no solo a los ciclos económicos, sino también a los ciclos de demagogia política, ciclos keynesianos de gasto, de despilfarro, que todavía te agravan más el ciclo económico inicial. ¿Cuál sería entonces la solución a aplicar a esta crisis de endeudamiento? En pocas palabras. Bueno, la solución yo creo que es relativamente sencilla en 2007 y muchos lo decíamos. Bueno, sencilla, es decir, no quiero decir que se solucionara de la noche a la mañana, pero que era un camino asumible, que no hubiese sido demasiado devastador y que la población habría digerido relativamente bien, que era reducir de manera intensa el tamaño del Estado, bajar impuestos, es decir, con lo que te ahorrabas después de reducir el déficit, después de regresar a un superávit, bajar impuestos, sobre todo al ahorro, para favorecer el ahorro, y liberalizar totalmente el mercado, para que los factores que estaban en unas partes de la economía donde no debían estar pasaran a las otras donde sí debían estar. Con esa austeridad pública y flexibilidad, liberalización privada, pues habrías tenido crecimiento económico, las finanzas públicas no hubiesen estado en jaque, podrías incluso, si lo hubieses querido, si lo hubieses juzgado pertinente, rescatar a la banca sin arrastrar todo el sistema económico y se hubiesen hecho los ajustes y se hubiese salido. Eso para solucionar la crisis. Obviamente para solucionar las crisis lo que tenemos que hacer es volver al patrón oro. De alguna manera tener un sistema financiero sano, y un sistema financiero sano solo puede ser un sistema financiero que esté asentado, ligado al oro. O sea, un sistema financiero con dinero honesto. Con dinero honesto, con dinero de verdad, con dinero al final, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es un intento de hacer pasar el crédito o las deudas por dinero. Es decir, el dólar o el euro son deudas impagadas en oro, obviamente se tenían que convertir en oro y nunca se convirtieron, se dejaron de convertir, y se ha generado una especie de curso forzoso, no solo por la ley, sino por me has de pagar impuestos en oro, acepta esto como dinero, te manipulo los tipos de interés para que el oro transitoriamente sea menor competencia, etcétera, para que ese dinero, mejor dicho, ese crédito, esa deuda impagada circule como dinero. Pero al final lo que se está revelando es que es un muy mal dinero, si aceptamos que es dinero. Es decir, es un medio internacional de cambio lamentable. ¿Por qué? Porque se está apreciando, depreciando, devaluando, revaluando continuamente. Por tanto, como medio internacional de cambio es pésimo. Tú no sabes con certeza a qué ratio de intercambio vas a realizar tus compras o tus ventas. Y luego es un muy mal depósito de valor, porque se deprecia muchísimo a medio plazo. Entonces, si las dos funciones del dinero son medio de cambio, medio generalizado, universal de cambio y depósito de valor, ¿en qué sentido podemos llamar dinero o buen dinero a un instrumento que, como digo, es un pésimo medio internacional de cambio y un pésimo depósito de valor? Pues quedémonos con esto, quedémonos con el dinero honesto, y muchísimas gracias por haber contado con la Fundación Goldman y para compartir tus ideas. Muchas gracias. Gracias a ti.